Hola, esta es la clase 1 del, del curso de gestión y empleo accesible. Vamos a trabajar juntos en la primera unidad que tiene que ver con cómo percibimos la discapacidad, eh, cómo generamos una gestión pública con mayor posibilidades de inclusión, que favorezca la accesibilidad y que reconozca los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, para eso los invitamos, como ustedes ya saben, a un recorrido de 8 clases. El primer tema, que es el que vamos a encarar hoy, nos va a acercar a pensar un poco acerca de los modelos epistemológicos que las sociedades occidentales fueron desarrollando a lo largo de la historia, cuántos de esos elementos aún están presentes en nuestro imaginario, en nuestro vocabulario, en nuestro humor, en las formas de relacionarnos, y pensar un poquito cómo resignificamos eso, cómo deconstruimos eso y cómo nos aproximamos hoy a esta temática y a esta realidad. De manera que, bueno, para arrancar, poner un poquito en contexto, eh, mucho podríamos decir sobre la discapacidad y sobre la población de las personas con discapacidad, pero bueno, en principio pensar que en el devenir de nuestras vidas vamos atravesando distintas circunstancias y una de las circunstancias puede ser las dificultades para desenvolvernos eh, en la sociedad que está diseñada con algunos criterios bastante restrictivos. Entonces, esa experiencia, digamos, de dificultad puede ser transitoria o puede ser permanente, pero alrededor del 15% de la población atraviesa esa circunstancia. Y eso en la medida en que las poblaciones van adquiriendo mayores posibilidades de longevidad, digamos, de extender el ciclo vital y por lo tanto de atravesar más circunstancias en la vida eh, y de atravesar distintos tipos de patologías que tienen que ver con el envejecimiento, como las enfermedades crónico-degenerativas, digamos que la situación de atravesar momentos de discapacidad en la vida también va creciendo, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el panorama de por qué encarar estos temas vinculados a la discapacidad. Una de las cuestiones que nos interesa primero señalar y poner en contexto y conversar entre todos tiene que ver con esto de cómo socialmente construimos imágenes o representaciones sociales en torno de diferentes temas. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, la situación de las personas con discapacidad. Y en torno de esas representaciones sociales vamos a también pensar cómo está construida esa estructura social y cómo está eh, perfilada esa dinámica entre los distintos sectores sociales, ¿no? Cómo es la economía, cómo es la representación política, etcétera. También vamos a trabajar un poco sobre cuáles son las respuestas del Estado para el colectivo de las personas con discapacidad, y esas respuestas del Estado van a estar en diálogo fluido con el universo de representaciones y con la dinámica de la estructura de la sociedad. Por lo tanto, las concepciones que están vigentes en cada momento histórico, que dominan en cada momento histórico, son los marcos de referencia en los cuales las distintas actividades humanas se relacionan con las temáticas, ¿no? De manera que, bueno, eso es un poco lo que vamos a empezar a trabajar en la clase de hoy, en la primera clase de la unidad 1. En ese sentido, nosotros lo que les proponemos es pensar nuevamente algunas cuestiones en torno de la discapacidad, revisar ese saber convencional, ese estado de cosas con el que nos manejamos habitualmente y repensar un poco, ¿no? Cómo en ese contexto concebimos a las personas, a las características de las personas, si esa diversidad la vemos como una riqueza o no,
Bueno, y tratar de entender un poco el carácter social que tiene la discapacidad, ¿no? Para arrancar, nosotros les proponíamos ver este video que se llama Por 4 esquinitas de nada, a ver si podemos compartirlo desde acá. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Brin, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la puerta! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Bueno, espero les haya gustado este video. La idea de poner un video con un cuento infantil es que nos permite reflexionar sobre algunas cuestiones que son importantes, interesantes y por ahí con una carga más densa, en un lenguaje más sencillo y una metáfora, digamos, que nos permite profundizar en algunas reflexiones que vamos a hacer a lo largo de la clase. Así que, bueno, ojalá que les haya gustado. Después nos contarán en el foro. Básicamente, ahora quisiera traer a la reflexión 2 grandes núcleos de perspectivas, 2 grandes grupos de definiciones que marcan las ideas sobre la discapacidad que han ido desarrollándose en estos años, ¿no? Entonces, un poco
en pensar y repensar cuáles de estas dos grandes grupos de ideas perviven en nuestras prácticas y en nuestro lenguaje y en nuestras decisiones, en nuestras formas de trabajar, etc. Por un lado tenemos un grupo de definiciones y de miradas sobre la discapacidad que un poco romantizan, ¿no? Que tienen una mirada más vinculada a la emoción, a los sentimientos, y en ese sentido como hay una prevalencia de la compasión. Eso algunos autores lo denominan la ideología de la caridad, y entonces ahí se entiende que la necesidad de ayuda, de acompañamiento del otro, de asistencia, tiene que ver con la forma en que entendemos esa característica de las personas como una situación de tragedia biológica, de tragedia individual o en todo caso familiar. Y en ese sentido hay una profunda idea de dependencia del otro, una pérdida de la autonomía del otro, una infantilización también sobre la otra persona y una mirada en torno de una vulnerabilidad y de la necesidad de cuidado permanente de la persona, ¿no? En otro universo, digamos, de concepciones y de ideas, por el contrario, pone el eje en, en el carácter biológico o médico de la discapacidad, eh, y está permeado por lo que se conoce en la literatura como la ideología de la normalidad. Las ciencias médicas van estableciendo una serie de patrones que marcan qué es lo normal y por lo tanto también en esa marca se establece qué es lo que se aleja de lo normal, qué es lo anormal. Entonces, desde ese saber médico y desde una batería de herramientas y de estrategias de rehabilitación, se promueve que esa persona, que ese individuo se acerque lo más posible, haga todos los esfuerzos necesarios para acercarse lo más posible a la norma, para insertarse de manera productiva en la sociedad, de hacer las rehabilitaciones que son necesarias para acercarse a ese patrón de normalidad, ¿no? Con lo cual hay una responsabilización de la persona y de su familia de hacer el máximo esfuerzo posible para participar de la vida social, sobre todo de la vida productiva, de la inserción. Entonces, estos dos grandes grupos de ideas marcaron muchas de las decisiones, de las perspectivas y del armado de la trama normativa, del armado de la serie de instituciones de la administración pública, de la administración privada, en torno del campo de la discapacidad. Seguimos entonces con estos modelos epistemológicos. Si miramos cómo se conoce, cómo se explica y cómo se buscan respuestas a la cuestión de la discapacidad a lo largo de la historia, vemos tres grandes modelos: el modelo de la prescindencia, el modelo rehabilitador y el modelo social. Dentro de esos tres grandes modelos tenemos algunos submodelos, ¿no? Por ejemplo, el modelo de la prescindencia es propio del mundo antiguo y de la Edad Media. El mundo antiguo tiene un submodelo que vamos a llamar eugenésico, que la literatura llama eugenésico, donde hay una prescindencia total de la persona, ¿no? Ya después del siglo IV, y, y sobre todo en la Edad Media, ese submodelo, vamos a llamarlo de la marginación. Hay una mirada compasiva, caritativa sobre la discapacidad y sobre las personas con discapacidad, pero no hay una inclusión ni un reconocimiento de derechos en absoluto. Ya con las guerras mundiales y la necesidad de ofrecer a los veteranos la reparación por haber servido a la patria y el crecimiento del saber médico,
entramos en lo que se conoce como el modelo rehabilitador, ¿no? Entonces, ese modelo rehabilitador pone el eje en la discapacidad en su dimensión física, biológica, y desarrolla una serie de instrumentos y de estrategias para la reinserción de esas personas con discapacidad y la rehabilitación. Y ese paradigma es fuertemente dominante en el siglo XX hasta la década de los 60, más o menos. Ya en la segunda mitad del siglo XX aparecen diferentes movimientos sociales, diferentes encuadres que ponen en discusión el modelo rehabilitador. Por ejemplo, el movimiento por la vida independiente, el afianzamiento de la perspectiva internacional en torno de los derechos humanos y el movimiento por la atención de la salud mental. También la sociología anglosajona hace unos aportes. Entonces, este movimiento, digamos, que va poniendo en cuestionamiento el modelo rehabilitador, básicamente lo que pone en la agenda es la necesidad de reconocer la autonomía de las personas con discapacidad, la necesidad de generar espacios de autodeterminación sobre sus propias vidas, ¿no? Esto estaba muy invisibilizado, eran personas fuertemente tuteladas, digamos. Entonces, sobre todo el movimiento por la vida independiente habla de nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Esto de poder decidir sobre las propias vidas, ¿no? Sobre el propio trayecto en la vida. El modelo social de lo que viene a hablar es de lo difícil que es participar activamente de la sociedad cuando el diseño de la sociedad está pensado en torno de ese patrón normal del que hablábamos, ¿no? Ese modelo hegemónico del cuerpo hábil, joven, del cuerpo hegemónico. Entonces, de lo que habla el modelo social es que en realidad esa diversidad de funcional, esa forma de funcionar que los cuerpos tienen, es diversa, se vuelve discapacidad en la medida en que el contexto no incorpora esas diversidades de funcionamiento. Entonces es el contexto, es la sociedad la que debe estar diseñada de manera tal que las distintas formas de transitar la vida estén incluidas y puedan desenvolverse de manera autónoma. Esto dicho así en grandes rasgos, bueno, ahí tienen una viñeta de Tute que llama a la reflexión sobre esto, ¿no? Ustedes tienen también en el material de la semana 1 un breve artículo para trabajar sobre cómo son las formas correctas de dirigirnos a las personas, una guía de buenas prácticas. Así que, bueno, les recomendamos que miren un poco ese material y después a través del foro vamos a seguir comentando sobre esto. Bien. Vamos a ver un poquito entonces de qué se trata este paradigma del modelo social. Básicamente vamos a trabajar en este nuevo modelo sobre los derechos humanos de todas las personas y el cuidado del respeto de los derechos humanos de todas las personas. En ese sentido, es importante la autonomía de las personas en todas sus decisiones y, por lo tanto, la participación plena de todas las personas en todas las actividades de la vida social. Entonces, es importante que cuando pensamos, cuando diseñamos, cuando proyectamos espacios de desenvolver la vida, la pensemos en las múltiples formas en que esto puede ser desarrollado. Y no solamente en las formas en que ese patrón normal de la modernidad lo establecía, digamos, ¿no? Poder pensar más ampliamente y con un diseño universal.
Esto lo que permite es que haya un abordaje integral y que pensemos en una serie de materiales y de tecnologías de apoyo que permitan la autonomía de las personas y la participación plena en las actividades propias de una sociedad. Entonces, este modelo social básicamente de lo que habla es de cómo frente a una situación que puede ser una forma diferente de desplazarnos en el espacio, una forma diferente de comunicarnos, una forma diferente de percibir, el entorno que no incluye esa forma diferente genera esa discapacidad. Bien. Ustedes ahí tienen una ilustración que es muy conocida, donde se grafica, digamos, los diferentes conceptos, los vamos a trabajar en las próximas clases, que tienen que ver con las diferencias entre inclusión, integración y segregación. Bien, entonces, reforzamos esta idea del modelo social como en base al reconocimiento de la importancia del respeto por los derechos humanos, la importancia del respeto del derecho a la autonomía, la importancia del derecho a la integración, a la participación de las personas y al reconocimiento de todas las capacidades que las personas tenemos, el modelo social pone el eje en cómo pensar sociedades donde todas las formas de participar estén incluidas. Por eso, el concepto central que vamos a trabajar y vamos a dedicar una clase específicamente a esto es el concepto de barreras y facilitadores, ¿no? ¿Qué son los facilitadores y qué son las barreras? Bueno, los facilitadores son aquellos elementos, aquellos factores que al estar incluidos favorecen la participación de las personas con discapacidad en todas las dimensiones de la vida social. Y por el contrario, las barreras son aquellos elementos, aquellos factores que por estar presentes o ausentes obstaculizan, dificultan o impiden incluso la participación de las personas en la vida social. Entonces vamos a marcar tres grandes grupos de barreras o de facilitadores que son los que tienen que ver con el espacio físico, que los vamos a llamar las barreras o los facilitadores arquitectónicos, aquellos que tienen que ver con las actitudes, este es básicamente el eje de este curso, que tiene que ver con las formas en las que nos relacionamos a partir de los conceptos, los prejuicios y los estereotipos y los puntos de vista, y eso genera una serie de ideas, de expectativas que hacen que en la convivencia, en el trato, tengamos actitudes favorecedoras u actitudes obstaculizadoras, actitudes barreras respecto de la participación de las personas con discapacidad. Y un tercer grupo que es el que tiene que ver con la comunicación. Entonces, entendernos a veces requiere de determinados dispositivos que favorezcan, digamos, la participación en la comunicación de todas las personas, y si esos dispositivos no están, entonces ahí tenemos una barrera a la comunicación. Pero básicamente poner el eje en cómo lo que está en juego es el acceso, y el acceso se define en función de cómo están diseñadas los espacios y las sociedades en función de estos tres grandes temas, ¿no? El espacio en su dimensión física, las comunicaciones y las actitudes de las personas. Bueno, les dejamos un espacio para trabajar en el foro sobre estos temas. Esperamos que les haya resultado un buen disparador esta clase 1, mucho por trabajar, mucho por recorrer, y bueno, estamos atentos a la participación de ustedes
en los foros. Muchas gracias.